Buenos días, muchas gracias al INAIGEM por la invitación para conversar con ustedes esta mañana. Mi presentación está organizada en 4 secciones. La primera plantea el marco analítico que uso para aproximarme y comprender las montañas. La segunda presenta, en un selectivo vuelo de pájaro, algunos de los elementos del cambio climático en los Andes peruanos. La tercera sección plantea algunos procesos no climáticos y sus efectos en el paisaje andino del Perú. La cuarta sección esboza algunas de las formas en las que estos procesos sociales inciden en la vulnerabilidad de la sierra frente a la creciente variabilidad climática antropogénica. Finalmente, planteo algunas conclusiones para motivar el diálogo y el debate. Empezando con el marco analítico. Encuadro mi análisis en 2 consideraciones. La primera es que los Andes peruanos son sistemas socioecológicos, no solo montañas, como se titula este seminario. La segunda consideración es que los sistemas socioecológicos andino-peruanos se han forjado mediante la interacción transformadora, fundamentalmente con fines productivos, entre los grupos humanos y las características biofísicas y climáticas de los Andes. Una interacción que se ha llevado a cabo a lo largo de miles de años y que continúa ocurriendo. El marco analítico plantea que los sistemas socioecológicos andino-peruanos están expuestos a un conjunto de perturbaciones que sintetizaré como socioambientales. Las relaciones entre estas perturbaciones y los Andes son complejas y cambiantes a lo largo del tiempo. Esta complejidad se deriva de la propia dinámica de los Andes, del hecho que la intensidad de las perturbaciones se modifica por sus propias interacciones con procesos más allá de los sistemas socioecológicos y en periodos temporales que superan nuestra capacidad de detección o predicción. En otras palabras, las perturbaciones pueden operar a través de múltiples niveles, por ejemplo, nivel global, regional, nacional. O también las perturbaciones pueden originarse fuera de los sistemas socioecológicos andino-peruanos, pero tener impactos sobre estos. Para muestra, un botón, los impactos del calentamiento global sobre los glaciares tropicales del Perú. Como si la cosa no fuera suficientemente compleja y complicada, es posible que al pasar de un nivel a otro, la intensidad de las perturbaciones se modifique, agudizándolos o atenuándose. Las perturbaciones, además, no solo operan independientemente, sino que interactúan entre ellas, produciendo sinergias. Se tiene evidencia de migraciones de los valles costeños surperuanos hacia las zonas altoandinas que coinciden con un marcado incremento de la variabilidad climática. Posteriormente, se da un flujo migratorio en el sentido inverso, hacia la costa, el cual coincide tanto con una sequía en el sureste andino como con la mejora del clima en la costa, justamente luego de la desaparición de Huari y Tiahuanaco, alrededor de 1200 a.C. En la actualidad, como nos dicen Ponce y sus colegas, las tendencias del clima en los Andes peruanos son el incremento de la temperatura máxima promedio, de manera más aguda en el periodo de agosto a octubre, que es el del inicio de la campaña grande de los principales cultivos de la sierra peruana. Y también se registra un incremento menos pronunciado de la temperatura máxima entre noviembre y enero. Ponce también identifica, a pesar de una gran variabilidad, las tendencias tanto de incremento de la precipitación en los trimestres de la época de lluvias, como la disminución de la misma en los meses de inicio de la campaña agrícola. Una peculiaridad del calentamiento global es que este es más pronunciado con el aumento de la altitud. Un análisis del periodo 2000 al 2017 muestra que mientras la tasa promedio de incremento de la temperatura invernal diurna de la superficie es de 1 grado centígrado por década, esta tasa decrece a medio grado centígrado por década entre 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la tasa se incrementa en 70% cuando vemos la temperatura por encima de los 5000 metros de altitud. Asimismo, la temperatura de la superficie en las noches de invierno aumenta consistentemente con la altitud. En estos momentos, con los avances de la investigación, estamos ya en condiciones además de asegurar que el mayor calentamiento ocurrirá en la época, en las estaciones de invierno. Sequía
a la que El siguió incremento de la temperatura periodo es una de las clima húmedo, principales causas del el retroceso de mismo los que glaciares. 3000 años después, El mismo que es, entre con justificada 1400 y razón, 1200, una de las expresiones más perceptibles del cambio climático en los Andes, tal como lo corroboran los grandes cambios observados, detectados y medidos en los últimos 50 años. Pero sospecho que Jesús Gómez nos dará cifras actualizadas con el Inventario Nacional de Glaciares durante estos 3 días. Además tenemos en nuestra muy bonita bolsa un brochure con información bastante actualizada de los glaciares. La disminución de la masa glaciar y de nieve en los Andes peruanos afectará en el mediano y largo plazo la provisión de agua en la época de estiaje, con efectos en la cantidad y temporalidad de su disponibilidad para el consumo humano, la irrigación de la agricultura de exportación, actividades productivas como la minería y la generación de energía hidroeléctrica. Según las estimaciones de Fabián Drenken y sus colegas para la cordillera Vilcanota-Urubamba, la contribución de agua glaciar al caudal es de más o menos 25%, la misma que se estima se reducirá dramáticamente en el mediano plazo, es decir, en las próximas décadas, hasta volverse prácticamente irrelevante, aproximadamente entre 0 y 3% al final del siglo XXI. La conexión glaciares-agua es muy saltante en los Andes. Sin embargo, el cambio climático impacta otros aspectos de estos sistemas socioecológicos. En este sentido, los modelos climáticos proyectan un desplazamiento de ecosistemas y especies a mayores altitudes. Se ha detectado la ampliación del límite superior del rango altitudinal de animales. Las especies vegetales también se están desplazando a altitudes mayores, pero con cambios en la composición de las comunidades arbóreas tropicales y subtropicales, mediante el incremento de la abundancia relativa de especies de altitudes menores y que están acostumbradas a temperaturas mayores. Pero no se trata de procesos simples. Las condiciones topográficas, la heterogeneidad de hábitats en la diversa gradiente ambiental andina, el incremento de la temperatura y un rango de temperatura diario mayor que el rango interestacional a lo largo del año plantean severos retos para las especies y la formación de suelos luego del retiro glaciar. En el glaciar Yanamarey, en la Cordillera Blanca, Anaïs Zimmer y sus colegas identificaron un consistente incremento de la abundancia y riqueza de especies, así como de mayor cobertura de plantas, con un claro patrón de mayor abundancia de especies tolerantes al estrés y con el viento como mecanismo prevalente de la dispersión. La consecuencia es el desbalance de la composición vegetal por la escasez de especies con mecanismos de dispersión por animales y agua. Otro cambio será el de los humedales, que probablemente pasen de ser permanentes a estacionales o dependientes de la lluvia por la disminución del suministro de agua, tanto por el derretimiento glaciar como por las alteraciones del régimen de las precipitaciones. Las modificaciones de las características climáticas no solo limitarán o habilitarán que cultivos e insectos y otras especies se desplacen a zonas que antes les eran adversas, sino que impactará en la distribución de la biodiversidad. Sin embargo, aquellas especies incapaces de desplazarse en concordancia con las cambiantes condiciones o que no encuentren un hábitat para su existencia en las montañas serán diezmadas o extintas. Otro elemento cuya presencia se incrementará son los cuerpos de agua. Aquí, en el Cusco, en la cuenca Vilcanota-Urubamba, se proyecta que hacia el 2050 podrían haber 14 y 16 lagos, según se use el escenario 2.6 o 8.5. El número de lagos en el escenario más pesimista, 8.5, se duplicará para el 2100. Consecuentemente, al final de este siglo, el área de los cuerpos de agua aumentará entre 1 kilómetro cuadrado y 1.6 kilómetros cuadrados según el escenario que usemos. Los bosques andinos también se están modificando por el cambio climático, con las siguientes características que quiero resaltar. El aumento neto de la vegetación leñosa ocurre en las zonas por encima de los 1000 metros. La mayoría de la pérdida de la cobertura boscosa se da en las zonas ubicadas entre los 1000 y los 1500 metros por la conversión de bosques en pasturas y se le atribuye a las nuevas vías de acceso a las zonas bajas de la Amazonía, en Amazonas, Cusco, Madre de Dios y Puno. Tercero, el aumento de la vegetación leñosa en las zonas altas podría deberse al incremento de la temperatura y la sequedad, lo que facilitaría la expansión de los arbustos y la invasión de los árboles en las pasturas altoandinas.
El aumento y disminución de la cobertura boscosa en las zonas altas y bajas, respectivamente, podría estar relacionado con emigración de las zonas altas y la expansión de la frontera agrícola por los migrantes en la Amazonía. La producción agropecuaria está afectada con las alteraciones de los Andes peruanos, aunque irónicamente esta misma producción altera en gran medida los Andes. Los cambios en la precipitación y la temperatura podrían llevar a que la agricultura y la ganadería se intensifiquen e incluso se expandan tanto hacia zonas altoandinas como hacia las tierras bajas en los flancos orientales que antes tenían condiciones climáticas inadecuadas para estas actividades. El incremento de la precipitación podría llevar a la reducción del uso de riego y un aumento de la temperatura más allá de lo esperado, incrementando la evapotranspiración y por ende la demanda de agua de las plantas, podrían llevar a que la agricultura y la ganadería se intensifiquen e incluso la diversidad de cultivos podría también tener efectos contrarios según se incremente la precipitación o la temperatura. En el primer caso, más precipitación en la época de lluvias, aumenta la diversidad de cultivos con nuevas especies para estas condiciones climáticas más favorables. Por el contrario, el incremento de la temperatura disminuiría la diversidad al habilitar cultivos rentables que se volverían dominantes en la cartera de los pequeños agricultores, sobre todo en la de aquellos que estaban poco involucrados en una dinámica mercantil. La creciente variabilidad climática afecta a los cultivos y las decisiones productivas de los agricultores. Las modificaciones en los patrones de precipitación, particularmente el inicio tardío de la estación de lluvias, hace que los agricultores retrasen la siembra, inteligentemente, mientras que la creciente intensidad y frecuencia de eventos extremos como heladas y granizadas impactan en la producción e incluso los estaría llevando a cambiar sus medios de vida por aquellos basados en la ganadería. Sin embargo, son los factores socioeconómicos, específicamente los bajos precios de los cultivos y las inequidades que encuentran en los términos de intercambio, los que motivan la transición hacia la ganadería, ya que ésta tiene precios mayores y más estables. Si los actuales sistemas de cultivo se mantuviesen en su actual ubicación, con un clima más caliente, tendrían que enfrentarse muy probablemente a nuevas plagas y enfermedades, lo que afectaría su productividad. Asimismo, si los cultivos migrasen a mayores elevaciones, como nos ha indicado el viceministro del Ambiente que está ocurriendo, en estas crecientes altitudes potencialmente encontrarán temperaturas más adecuadas. Los rendimientos se afectarían, sin embargo, por tener suelos con pocos nutrientes y fertilizantes, y con una posible respuesta que aumentaría el uso de los fertilizantes químicos para compensar la falta de nutrientes naturales. Así como en estas zonas de mayor elevación habrá menor área, en tanto esta disminuirá en las zonas más altas por una cuestión de geometría simple. Se estima que la producción de maíz y papas caería por encima del 87% en condiciones de mayor temperatura, y aquí estoy usando escenarios bastante cautos, de 1.3 y 2.6 de incremento. Este decrecimiento se debería mayormente a las plagas, mientras que si la producción de maíz disminuiría entre 21 y 29% en los suelos diferentes, es decir, en mayores altitudes. Las pérdidas económicas podrían llegar, según Tito y sus colegas, hasta $2.300 anuales por hectárea. Hasta aquí hemos simplificado groseramente la dinámica de los Andes peruanos. Fundamentalmente la hemos simplificado a sus relaciones con el clima, aunque éstas sean, a pesar de lo que dice Jared Diamond y sus seguidores, solo un factor para el florecimiento y colapso de las civilizaciones. Entrando al tercer punto de mi presentación, los procesos socioambientales en la Sierra del Perú. No cabe duda que los efectos del cambio climático impactarán directa e indirectamente en la productividad de los hogares andinos y que las actividades de estos afectan sin duda las condiciones materiales de su propio sustento, como son los suelos, los cursos de agua, los bosques y la cobertura vegetal. Sin embargo, la vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos andino-peruanos precede al actual cambio climático y se relaciona con la situación socioeconómica. Una mirada a la coevolución de los ecosistemas y las sociedades andino-peruanas desde el siglo XVI muestra su contribución a los fundamentos del actual capitaloceno,
al haber provisto oro y plata, pero sobre todo fuerza de trabajo y naturaleza convertidas en mercancías y a España y al resto de monarquías europeas. Más recientemente, los sistemas socioecológicos andino-peruanos se han visto expuestos a los efectos tanto de la globalización como del cambio ambiental global. La vulnerabilidad de los productores agropecuarios a esta doble exposición se relaciona también con su contexto biofísico, institucional y tecnológico. Es, además, sobre este contexto que el cambio climático opera y el que define las respuestas que la sociedad puede implementar frente a los cambios ambientales globales. En otras palabras, los productores agropecuarios están expuestos, además del cambio climático, a procesos socioeconómicos que influyen en sus decisiones productivas. Uno de estos procesos es la minería, cuyas operaciones durante varios siglos han alterado los medios de vida y los paisajes andinos. Hay al menos 3 aspectos en los que la minería afecta a los medios de vida. Primero, la cantidad y calidad del agua. Segundo, los sistemas de tenencia de la tierra. Y tercero, las oportunidades laborales. Así, la minería contamina el agua y disminuye su disponibilidad, debilita los sistemas comunales de manejo de recursos e incrementa la inequidad en el acceso y la distribución de estos. La minería requiere, además, un conjunto de servicios más allá de los confines de la operación propiamente dicha, desde carreteras hasta restaurantes y entretenimiento, lo que usualmente intensifica la mercantilización de la economía local e incrementa los flujos de personas y de dinero, así como también la delincuencia. Mientras la dinamización de la economía local tiene una de sus expresiones más conspicuas en el aumento de la actividad comercial, la mayor movilidad de personas, tanto de foráneos que llegan y de locales que retornan a sus tierras, se expresa con nuevas ideas, demandas, aspiraciones y estilos de vida que no siempre coinciden con el imperante estilo en las comunidades y pueblos, lo que genera también tensiones, las mismas que se agravan por la incertidumbre de la continuidad de la operación minera. Otros procesos como la urbanización y el turismo, por un lado, cambian e incrementan la presión sobre los recursos de los Andes peruanos, y por el otro, resignifican los paisajes andinos, confiriéndoles la condición de objetos de admiración y contemplación por los turistas, que les voy a decir a ustedes aquí en el Cusco sobre esto, lo que disminuye su tradicional condición de hábitat agropecuario, como se aprecia en el Valle Sagrado, con su creciente transformación en zona de esparcimiento y terreno para casas de campo para la clase alta del Perú. En esta doble exposición, los sistemas agropastoriles han incrementado su vinculación con el mercado, lo que ha promovido el cambio de cobertura y uso del suelo. Aquí, en Langui, en el Cusco, se ha identificado una transición de la agricultura a la ganadería mediante el reemplazo de papas nativas, quinoa y cañigua por pastos mejorados, como avena forrajera, para el ganado vacuno. Este cambio de uso ha ido acompañado por cambios en las prácticas agrícolas y la tecnología usada, donde se ha incrementado la renta del tractor para reemplazar la mano de obra en el arado, incrementando la productividad y lo que ha disminuido tanto la rotación de cultivos como el barbecho sectorial. Aunque se observan patrones similares de esta transformación en la Sierra Central, esta transición a la ganadería lechera no es unívoca ni exclusiva, con comunidades experimentando, por ejemplo, la crianza de camélidos sudamericanos. Sí, aquí está. Salud. Las sociedades rurales andinas también se están modificando. En términos demográficos, hay que resaltar que en el último censo, por primera vez, los territorios andinos han perdido población en términos absolutos. Además, hay una feminización de la jefatura del hogar, pasando de 23 a 35% los hogares con jefas de hogar, que son además en promedio más jóvenes que los varones. Segundo, hay un envejecimiento de los productores agropecuarios, en el que la edad promedio pasó de 47 a 50 años. Tercero, se ha reducido el tamaño del hogar de 4.8 a 3.3 miembros. Cuarto, se ha incrementado el uso de alguna tecnología de riego, gravedad, aspersión, goteo, exudación, pero especialmente esto ha ocurrido en las fincas de mayor tamaño. Quinto, ha habido una contracción de la diversidad de cultivos manejada por los productores agrarios, con mayor agudeza en la Sierra Sur,
zonas como Caylloma, San Román, Lampa, Azángaro y Huancané. Y esto no ha sido tan marcado en la Sierra Norte, y en la Sierra Central se ha encontrado un patrón más bien heterogéneo. La tenencia de la tierra también se ha modificado. Se ha encontrado un incremento del uso de pequeñas parcelas, conocido como el minifundio. De nuevo, aquí en el Cusco, en Langui, entre 1994 y 2012, se ha incrementado de 24 a 29% el porcentaje de agricultores cultivando parcelas menores de media hectárea, y de 42 a 50% la proporción de hogares cultivando una sola parcela, lo que ha reemplazado el antiguo sistema de múltiples parcelas en distintos pisos altitudinales, o, como lo llamó Murra en los 70s, el control altitudinal de pisos ecológicos. Aunque, en otras palabras, se identifican dinámicas demográficas diversas, con comunidades que ven retornar a los jóvenes, o la multiresidencia, con comuneros que viven en las ciudades, lo que se ha hecho posible en gran medida por la expansión de la red vial, que ha acortado los tiempos de desplazamiento entre la comunidad y la ciudad. Hemos visto algo la conexión cambio climático, retroceso de glaciares, provisión de agua. Sin embargo, es crucial considerar la creciente demanda por agua para el consumo humano, para actividades productivas como la minería y la agricultura, y para la provisión de servicios como energía. Esta creciente demanda hace que la oferta sea insuficiente, más allá del detrimento de la provisión causada por el cambio climático. La perspectiva es que esta demanda crecerá con la expansión de la infraestructura, tanto de agua potable en las zonas urbanas y periurbanas, como la de grandes irrigaciones en el desierto costero peruano, e incluso con desarrollos agrícolas andinos que se han visto habilitados por el incremento de la temperatura. Por ejemplo, todo el caudal del río Chulcas en Junín, en la época seca, se desvía para el consumo humano y la agricultura. Otro ejemplo, en la Cordillera Blanca, 105 metros cúbicos por segundo de las aguas del río Santa se desvían para Chavimochic, que irriga la agricultura en la árida costa. Y además se extrae agua para producir 263 megawatts de electricidad en la central del Cañón del Pato. Estos usos del agua modifican la distribución y acceso al recurso, tanto en las cuencas dependientes de glaciares como fuera de ellas. La situación del agua subterránea en los Andes peruanos está muy poco estudiada, aunque ésta contribuye significativamente al caudal de las cuencas glaciares. Es escaso el conocimiento de los mecanismos de recarga de los acuíferos y cuánto contribuyen estos a los caudales en la época seca. En la Cordillera Blanca se estima que en la época seca el agua subterránea contribuye entre 24 y 30%, aunque es pertinente indicar que parte de la recarga de los acuíferos se da con agua de derretimiento de los glaciares, y aún se ignora cómo la contracción de estos afectará la recarga de aquellos. El cambio de uso del suelo en los Andes impacta el funcionamiento y biodiversidad de los suelos andinos, llevando a la pérdida de fertilidad, el incremento de fósforo, nitrógeno y potasio debido probablemente a la mineralización por nutrientes inducida por arar y preparar los suelos para la siembra mediante el abonamiento y agregando residuos de pasturas. Este cambio del uso afectará de forma diferenciada las escorrentías superficiales en las estribaciones de las cuencas andinas, según se trate de agricultura, forestación y ganadería en cuencas de Páramo, La Jalca y La Puna. Las cuencas no intervenidas por actividades humanas, muestran, por su parte, que tienen una gran capacidad regulatoria que se manifiesta tanto en el retraso como en una modulación de los picos de flujos en épocas de lluvia y el mantenimiento de flujos básicos en la época de estiaje. Por el contrario, las cuencas sobrepastoreadas responden a las precipitaciones con flujos que rápidamente alcanzan picos con avenidas muy extremas para luego caer a sus flujos base. La cobertura vegetal, bosques y pastos, es importante para la conservación y estabilidad de los suelos en zonas montañosas o de pendientes pronunciadas. Sin embargo, en el lustro de 2005 al 2010 se estima que la deforestación de bosques húmedos montanos en el Perú, debido a la expansión de la frontera agraria, tuvo una extensión de 1,5 millones de hectáreas. Podemos concluir indicando que las principales amenazas para los bosques húmedos son la deforestación y conversión a la agricultura, la fragmentación de los bosques, la extracción de madera, minerales e hidrocarburos, la recolección de leña y carbón,
la expansión de los cultivos ilícitos y la expansión urbana y la construcción de infraestructura, incluyendo centrales hidroeléctricas. Adicionalmente, el proyectado aumento de eventos extremos como fuertes o prolongadas lluvias podría afectar la estabilidad del suelo y comprometer la seguridad de las poblaciones ubicadas en las zonas bajas. La tendencia general es que los bosques y pastizales menos intervenidos presentan una mayor diversidad de suelos que las zonas con sistemas agrícolas, que los suelos degradados tienen suelos menos fértiles y más escasa macrofauna, que hay una significativa correlación entre los parámetros físico-químicos del suelo, la macrofauna de este y su cobertura vegetal, por lo que intervenciones en cualquiera de estos parámetros pueden llevar a efectos concatenados mediante las conexiones del sistema edáfico. Si bien estas pueden considerarse tendencias generales, aún se está investigando la dinámica de cambios y el conjunto de procesos que se derivan del retiro glaciar y del cambio de cobertura del suelo. Más aún porque factores biofísicos como la orientación y la topografía, factores sociales como el uso y los sistemas de tenencia de la tierra, los patrones climáticos y las mismas perturbaciones socioambientales son determinantes en los patrones que se observan a niveles locales. Quiero concluir con esta última sección que son a modo de conclusiones y provocaciones, espero, para conversar y debatir. El cambio climático se ha posicionado como la amenaza actual más importante a los sistemas socioecológicos andino-peruanos debido a que su creciente magnitud, intensidad y cantidad de eventos abruptos proyectan efectos devastadores sobre poblaciones, sus medios de vida e infraestructura. El posicionamiento protagónico del cambio climático en las agendas políticas y de desarrollo también se debe a la proliferación de actores gubernamentales y no gubernamentales dedicados a la investigación y la acción, que vienen realizando actividades de mitigación, adaptación, gestión de riesgos y por supuesto a los recursos financieros que el cambio climático moviliza y ofrece generosamente. El derretimiento y la concomitante reducción del área glacial es uno de los efectos más notorios del cambio climático. Sin embargo, la reducción de la disponibilidad del agua, especialmente en la estación seca, parece ser la consecuencia de mayor alcance de este proceso. Los cambios en temperatura y precipitación identificados en los Andes peruanos tienen efectos en las estrategias productivas como uso de riego y diversificación de cultivos. Sin embargo, estas relaciones se ven acicateadas por otros procesos como la integración a la economía de mercado, la expansión de las vías de comunicación y comercio y las reconfiguraciones sociodemográficas de los hogares rurales de la Sierra del Perú y procesos como los que estamos apreciando de creciente concentración de la propiedad de la tierra y del acceso al agua. Existen procesos socioeconómicos, quiero decir, no climáticos, que vienen ocurriendo desde hace siglos en los Andes peruanos y cuyos efectos son tan o más negativos que los del cambio climático. La minería es un caso relevante de proceso no climático, al menos por la proliferación de operaciones de distinto tamaño y grado de formalidad en los Andes peruanos, la extensión de sus efectos, positivos y negativos, los niveles de tensión social que suscita y, no de menor importancia, las grandes esperanzas que los colegas del Ministerio de Economía ponen en nuestras positivas cifras macroeconómicas, dependiendo básicamente de las operaciones mineras y de los precios de los minerales. Los Andes peruanos están doblemente pendientes que procesos climáticos y no climáticos generan y las consecuencias de las interacciones sinérgicas entre ambos. Por ejemplo, en la puna altoandina se conjugan el cambio de uso del suelo para ganadería, agricultura o forestería y el cambio climático, disminuyendo la capacidad regulatoria de estos ecosistemas sobre los flujos superficiales y alterando la fertilidad del suelo. A su vez, las modificaciones de la temperatura y la precipitación habilitan o limitan actividades como la agricultura y la ganadería y las dinámicas de especies, vegetales y animales y las dinámicas de los ecosistemas. Todos los efectos del cambio climático, independientemente o en conjunción con los prevalentes procesos socioeconómicos, tendrán impactos en los grupos humanos que habitan los territorios de los Andes del Perú, con mayor gravedad para los grupos más vulnerables, como los campesinos indígenas, los pequeños agricultores y los pobres y marginales de las urbes de los Andes. Es la sobrevivencia de estos grupos y su dinámica cultural
y su dinámica cultura, la cultura andina de la que hemos escuchado, que nos han hablado en la sesión inaugural, la que debería estar en el centro de nuestra reflexión. Les aseguro que en el futuro las montañas seguirán aquí. No está claro lo que pasará con la cultura andina y menos aún qué tan grave sería la consecuencia de la potencial extinción de dicha cultura. Muchas gracias.